Buenas noches. Oh, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Oscar. ¿Solo estás tú? ¿Me podrías decir si tienes buen audio? Ok. Bien, Oscar, te voy a pasar el link para que puedas descargar lo que vamos a trabajar ahora. Bien, acabo de pasar el link para que se descargue el archivo. Ujú. Bien, el tema es el cálculo del interés compuesto usando la tasa efectiva. Pongo en pantalla el archivo que tiene varias hojas y 4 ejercicios, 4 ejemplos. Avísame cuando lo tengas descargado para empezar. ¿Listo? Empezamos entonces. El tema es el cálculo del interés compuesto a través del uso de la tasa efectiva. Vamos primero a revisar unos conceptos. Hoja de conceptos. Y bueno, el interés compuesto es el régimen de cálculo que capitaliza los intereses más de una vez durante el periodo de cálculo, dando como consecuencia mayor cantidad de intereses, puesto que el cálculo de los intereses de cada periodo incluye los intereses de periodos anteriores. Y a mayor frecuencia de capitalización de intereses, pues mayor será la cantidad de intereses producidos, mostrándose un comportamiento creciente de forma geométrica. Bien, ese es, digamos, de forma general, cómo es que se manifiesta el interés compuesto. Ahora, en el Perú se permiten los sistemas de capitalización, por eso en el Perú usamos interés compuesto. Y la máxima frecuencia de capitalización permitida es diaria.
Asimismo, los bancos deben publicar e informar a sus clientes la tasa efectiva anual, TEA, que tiene como base un año de 360 días. Por lo que para el cálculo de los intereses a periodos de tiempo diferentes a un año, se debe partir de esta tasa TEA para calcular la tasa equivalente correspondiente para el periodo que vamos a trabajar. Bien, entonces ya sabemos que en el Perú se usa interés compuesto. Segundo, la tasa que los bancos publican e informan a sus clientes es la tasa efectiva anual. Y tercero, por tanto, para periodos de tiempo diferentes a un año, hay que hacer un cálculo de la tasa equivalente para poder calcular los intereses. Bien, pasamos a la siguiente hoja. Fórmulas. En el interés compuesto, las fórmulas tienen como característica el uso de los exponenciales, a diferencia del interés simple. Acá, como veremos, las fórmulas incluyen la potencia. ¿Cuáles son las principales fórmulas? Las dos primeras. La primera calcula el interés multiplicando el valor de P, que es el principal o capital inicial, por I minúscula, donde la I minúscula es la tasa efectiva del periodo. Si el plazo de la operación es 90 días, esa I minúscula tiene que ser la I de 90 días. Si el plazo de la operación es 3 años, esa I minúscula ter la tasa efectiva de 3 años. ¿Verdad? Ahora, ¿y cómo conseguimos esa tasa efectiva de 90 días o de 3 años? Debemos partir de la TEA. Y con la fórmula de la tasa equivalente, convertiremos la TEA en una tasa efectiva de 90 días o de 2 o 3 años del plazo que se necesite. La segunda fórmula calcula el valor S. El valor S es el valor futuro y lo hace multiplicando el valor P, capital inicial o principal, por 1 más I elevado a la N. En esta fórmula, la I minúscula, que es una tasa efectiva, y la N tienen que estar expresados en la misma base de tiempo. Ejemplo, si el plazo de la operación es 90 días, N será 90 y tendrá que ser la tasa efectiva diaria. Si el plazo de la operación es 3 años, N será 3 y podrá ser la tasa efectiva anual. Bien, a partir de estas dos primeras fórmulas, despejando, podemos encontrar pues la fórmula que calcula P, la que calcula I minúscula y la que calcula el plazo, N. Bien, eso es a nivel fórmulas. Ahora, ¿qué trae Excel que nos pueda ayudar? Pasamos a la siguiente hoja, funciones. En esta hoja presento las funciones que podemos utilizar para todos los cálculos de interés compuesto. Y la lista es larga, pero básicamente estas funciones son de evaluación de proyectos. Sin embargo, como trabajan con la tasa efectiva, entonces se pueden perfectamente usar para todo el régimen de interés compuesto. Vamos a revisarlas. La primera, BF, calcula el monto capitalizado o valor futuro. La segunda, calcula el valor actualizado o el valor del capital inicial, el P, digamos. La tercera también calcula el valor presente, pero en este caso, cuando tengo un flujo de caja que
puede ser periódico no uniforme. BNA, entonces, permite calcular el valor de P, al igual que BA, pero la diferencia entre uno y otro es que BA puede calcular el valor de P en una operación de un solo pago o en una operación de series de pagos periódicos y uniformes, mientras que BNA calcula el valor presente o capital inicial, o P, de una serie que es periódica no uniforme, es decir, con valores distintos. Y la última, BNA no PER, de estas tres que calcula el valor presente, permite calcular el valor de cuando las series son no periódicas, es decir, el intervalo de tiempo en el cual se dan los flujos de pagos son distintos. Entonces, como veremos, o como vemos, hay tres funciones para calcular el valor de P en situaciones distintas. Luego tenemos 4 funciones para calcular la tasa de interés. La primera, RRI, calcula la tasa de interés efectiva en operaciones de un solo pago. La segunda, tasa, calcula la tasa de interés en operaciones donde tenemos una serie de pagos periódicos y uniformes. La tercera, IR, también calcula la tasa de interés en una operación donde hayan pagos periódicos no uniformes. Pueden ser diferentes las cantidades, pero periódicos, es decir, el intervalo de tiempo entre flujo de caja y flujo de caja tiene que ser el mismo. Y la última, también calcula la tasa de interés, pero lo hace cuando tenemos una serie de pagos no periódicos, es decir, el intervalo de tiempo en el cual se dan los flujos de caja es diferente. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 funciones para calcular tasas de interés. Y las 4 trabajan sobre la lógica de la tasa efectiva. Luego tenemos una función para calcular el plazo, P duración. Y esta función, calcula el N, únicamente calcula el plazo en operaciones de un solo pago. Hay una función que podría estar acá arriba, que también calcula el valor futuro, que es BF-plan, pero esta calcula el valor futuro, el valor S, cuando hay tasas variables, pero los intervalos de vigencia de estas tasas tienen que ser iguales, si no, esta función no aplica. Es algo limitada, por lo tanto. Las dos últimas funciones son funciones de conversiones de tasas. Tasa nominal convierte una tasa efectiva, nominal, e int efectivo convierte una tasa que es nominal en efectiva. Entonces, si resumimos, nos vamos por un instante a las fórmulas. Podemos decir que Excel trae funciones para calcular S, para calcular P, para calcular I minúscula y para calcular N. Prácticamente para todo. No trae funciones para calcular el interés. El interés tendríamos que calcularlo por diferencia, valor futuro menos valor presente. Y en lo que corresponde a las conversiones de tasas, Excel no trae función para convertir una tasa efectiva en otra tasa efectiva, que sería ideal. No hay función. Necesariamente tendremos que usar esa fórmula. Pero sí trae funciones para convertir de efectiva a nominal y de nominal a efectiva. Bien, entonces ese es el panorama, salvo por esta fórmula que es esencial para nosotros,
diríamos que para todo el resto hay funciones en Excel. Bien, voy brevemente al chat para ver si todo está saliendo bien. Sí, todo ok. Gracias, Oscar. Bien, continúo. Vamos entonces a trabajar en los otros ejemplos que tenemos para hoy. Vamos con el primero. Nos dice, se obtiene un préstamo por 15,000 soles que se cancelará en un solo pago a 90 días. La tasa efectiva anual que se pagará será 30% y la operación se efectúa el 15 de octubre del 2018. Nos piden determinar el monto a pagar al vencimiento y los intereses correspondientes. Bien, vamos a plantear el caso. Primero vamos a poner los datos que tenemos. Tenemos el préstamo y el préstamo es un valor actual, 15,000 soles. Luego tenemos el plazo. El plazo es el NPER y en este caso está en días, 90 días. Luego tenemos la tasa efectiva anual que se aplicará, TA, para Excel, tasa, y es 30%. Tenemos también la fecha de operación, y la fecha de operación es 15 de octubre del 2018. Bien. Esta es la información que tenemos y con esta información debemos calcular el monto a pagar y los intereses. Voy a preparar brevemente el diagrama de la operación. El diagrama de la operación. En esta fecha, 15 de octubre, pues obtenemos un préstamo. Y el préstamo es por 15,000 soles. Flujo de entrada. El préstamo es a 90 días. Entonces, le voy a sumar al 15 de octubre el plazo de 90 días para proyectar la fecha de vencimiento. 13 de enero del 2019. Y en esta fecha, pues, tendremos aquí el monto a pagar, flujo de salida. Listo. Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cuál será el monto a pagar? ¿Verdad? Bien. Ahora, vamos a hacer el cálculo usando fórmulas. Primer paso, si es que usamos fórmulas. Cálculo de la tasa efectiva equivalente de 90 días. Es lo primero que hay que hacer, porque la tasa que tenemos aquí es la tasa anual, pero nuestra operación es a 90 días. Así que vamos a convertir esta tasa de 30% que es anual en una de 90 días, para lo cual tengo que usar la fórmula que convierte una tasa efectiva
en otra tasa efectiva equivalente. Me voy a copiar esta fórmula y la voy a pegar por acá. Un poco largo este título, lo voy a reducir un poco. Cálculo de la IEQ de 90 días. Ya está. He abreviado el título para que no sea tan largo. Ok, entonces, voy a usar esta fórmula y voy a calcular la tasa equivalente. Bien, igual, abro paréntesis, 1 más I. I sería la tasa de 30%. Cierro paréntesis, elevado al 94, abro paréntesis, a la A sobre B. A es el periodo en días de la tasa que busco. Entonces A sería 90. Sobre B. B es el periodo en días de la tasa que tengo. La tasa que tengo es la anual, entonces 360. Cierro paréntesis y resto 1. De esta manera estoy convirtiendo la tasa efectiva anual en un equivalente de 90 días. Bien, una vez que tengo la tasa efectiva equivalente, el siguiente paso es cálculo de los intereses. Y para calcular los intereses traigo la fórmula que calcula los intereses. La primera. I es igual a P por I. La pongo ahí. Listo. Ya tengo la fórmula que calcula el interés. Vamos a calcularlo. Y es muy fácil porque P es el valor actual e I la tasa efectiva que corresponde al plazo de la operación y equivalente que hemos calculado. Ya está. Entonces los intereses son 1016,85. ¿Listo? Finalmente, cálculo del monto a pagar. ¿Y cómo calculo el monto a pagar? La fórmula del S. La segunda fórmula. Aquella que dice que el valor S es igual al valor P más el valor I de intereses. Entonces nuestro valor P es el préstamo y nuestro valor I mayúscula son los intereses que hace un instante hemos calculado. Entonces el monto a pagar es igual a 16.016.85. Tomo un préstamo por 15.000 a 90 días, el 15 de octubre del 2018, y como la tasa es 30%, el 13 de enero del 19 se cancelará 16.016,85. Este mismo cálculo lo podemos trabajar usando la función BF. Y si usamos la función BF, en el caso de la función BF, primero sería el cálculo del monto a pagar. Recuerden, BF calcula directamente el valor futuro. Entonces, ahora vamos a usar la función BF. Listo. BF está en el menú Financiera. Abrimos el menú Financiera
y seleccionamos la función valor futuro BF. Ahora, la característica o lo que hay que respetar a la hora de usar esta función es que la tasa y el plazo estén en la misma base de tiempo. Y aquí el plazo está en días y la tasa es anual, con lo cual no podríamos ingresar los datos así como están. Entonces hay dos caminos. O convertimos ese plazo que está en días a un plazo en años, o convertimos esa tasa que es anual a una diaria. Cualquiera de los dos caminos es equivalente. Pero vamos a hacer el camino más directo, más rápido, y es convertir el plazo que está en días a un plazo anual, porque solamente hay que hacer una división. Entonces voy a ingresar la tasa anual de 30% y el NPER entonces será 90 dividido entre 360, el número de días que tiene un año. Pago queda en blanco y el valor actual sería los 15.000. Nada más. Aceptar. Le cambiamos el signo al resultado. Le pongo un signo menos antes de la letra BF. Y ahí tenemos los 16.016.85. Ese es el valor a pagar. Si queremos calcular los intereses, cálculo de los intereses, entonces pues tendremos que hacer una fórmula. Y la fórmula acá sería despejando sobre esta I mayúscula. I mayúscula es igual a S menos P, es decir, valor futuro menos valor presente. Valor futuro, el que hemos calculado, menos valor presente, el importe del préstamo. Y esos serían los intereses. Bien, entonces, recuerden, cuando uno usa las fórmulas, y de hecho así trabajan los bancos, primero el banco te liquida los intereses y luego te dice cuál es el monto a pagar. Entonces esta sería la lógica de cálculo. De hecho los programas de los bancos tienen las fórmulas, ¿verdad? Pero nosotros con Excel podemos llegar a los mismos resultados, pero como que de una forma diferente, porque no hay función para calcular los intereses. Primero calcularíamos el valor futuro y por diferencia los intereses. Bien, voy al chat para que me indiquen si es que hay alguna pregunta. Hola Jesús. ¿Sí? Ok. Continúo entonces. Vamos con el ejemplo 2. Dice, se abrió un depósito a plazo a 1080 días por un monto de 150.000 soles. El banco pagará una tasa efectiva anual de 6% por el primer año y luego la disminuirá cada año en 0,5%. Si el depósito se efectúa el 19 de noviembre del 2018, determinar el monto a retirar al vencimiento. Observen, abrimos un depósito a plazo fijo. Vamos a dejar la plata 1080 días, 3 años. Pero el banco nos va a pagar sobre la base de un escenario donde las tasas se están reduciendo, pues nos va a pagar medio punto porcentual menos cada año. El primer año será 6, luego será 5.5 y después será 5. Entonces tenemos un escenario de tasa variable y cada tasa va a tener de vigencia un año. Así que esta es una típica ocasión para usar la función BF-Plan. Vamos con los datos. Tenemos
El depósito es nuestro valor actual, 150.000 soles. El plazo es nuestro NPER, 1080 días. Después, tenemos una tasa efectiva anual para el primer año de 6%. Luego, tenemos una tasa efectiva anual para el segundo año de medio ciento menos, 5.5%. Y por último, tenemos una tasa efectiva anual para el tercer año de 5%, medio por ciento menos. Listo, tenemos una fecha de operación, 19 de noviembre del 18. Con esta información, lo que nos piden es calcular el monto a retirar. Repito, estamos en un escenario de capital constante, pero tasa variable. Para hacer un gráfico corto y poder entender bien esta operación, pues la cosa sería así. Depositamos aquí, en esta fecha, 150.000. Y luego de 3 años, esta fecha más 1080 días, queremos retirar el dinero. Y la pregunta es ¿cuánto? Eso es lo que vamos a calcular. Este sería el monto a retirar. Y este sería el monto que hemos depositado. El tema es que para el primer año la tasa será 6. Para el segundo año la tasa será 5.50. Y para el último año la tasa será 5. Bien. Entonces nosotros tenemos que averiguar el monto a retirar. De eso trata este ejercicio. Ok. Vamos a trabajar esto usando fórmulas primero. Usando las fórmulas. Y para ello voy a preparar un cuadrito. A ver, si empiezo acá. El periodo, el saldo inicial, los intereses y el saldo final. Voy a preparar un cuadrito. Bien, son 3 periodos. 1, 2, 3. 3 periodos anuales. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la liquidación año a año. Y voy capitalizando, de hecho, los intereses cada año. Empezamos. El saldo inicial son los 150.000. Para calcular los intereses, voy a usar la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? A ver, voy a mover esto un poquito más abajo. Ahí. Y la fórmula que voy a usar es P por I. Esta de acá. Listo. Entonces, en este caso P son 150.000 y como los periodos son años, I será la tasa anual, 6%. Los intereses son 9.000. Ahora los capitalizo. Uso la fórmula. S es igual a P más I. P, el saldo inicial, más I, los intereses.
Ya liquidé el primer año. Ahora vamos con el segundo. Para el segundo año, el saldo inicial jala el saldo final del periodo anterior. Y ahora vamos a calcular los intereses para el segundo año, donde el valor P ahora incluye los intereses del primer año, multiplicado por I. I tiene que ser la tasa para el segundo año, 5.5%. Ya está. Ahora capitalizamos los intereses. Sumamos el valor de P, el capital inicial, más los intereses que hemos calculado. Y ya tenemos el valor capitalizado después de 2 años. Vamos con el tercero. Para el tercer año, el saldo inicial jala el saldo final del periodo anterior. Y ahora calculamos los intereses con la misma fórmula, P por I, donde P es el valor capitalizado por I es la tasa efectiva del periodo, en este caso para el tercer año, 5%. Por último, capitalizamos P más I. Ya está. Voy a totalizar acá los intereses. Bien, entonces, tenemos aquí nuestro cuadrito de liquidación de los intereses año a año. Vamos ahora a trabajar el cálculo usando la función BF-Plan, porque BF-Plan calcula el valor futuro en un escenario de tasas variables, pero con vigencias iguales. Y en este caso, cada tasa tiene de vigencia un año. Así que, perfecto. De todas maneras, ya hicimos aquí nuestro cálculo. Este es el monto a retirar. Y este es el depósito que hicimos, ¿verdad? Bien. Vamos acá a hacer el cálculo usando la función bf.plan. Y con esta función directamente vamos a calcular el monto a retirar. Cálculo del monto a retirar. De frente podemos hacerlo. Lo voy a hacer acá, abajo. Atención. Voy al menú y busco la función bf-plan. bf-plan. Entro a la función bf-plan. La función bf-plan solo tiene dos argumentos. En el argumento principal hacemos clic en el capital inicial, 150.000. Y en el argumento programación marcamos el rango de las tasas. El rango de las 3 tasas. Aceptar. Y eso es todo. 176.132.25. Evidentemente, si quisiéramos el cálculo de los intereses, tendríamos que calcularlos por diferencia, ¿verdad? Este monto a retirar que hemos calculado menos capital inicial. Y eso serían los intereses. Estaríamos hablando que salen por diferencia. Salen por diferencia. O. ¿Qué hice? Nuevamente. Esto. Menos esto. Ya está. Entonces, I es igual a S menos P, ¿verdad? La fórmula que usé acá. Bien, entonces, podemos entonces calcular también el valor capitalizado en un escenario de tasa variable, pero obligatoriamente, para usar esta función bf-plan,
Necesitamos que las vigencias de las tasas sean siempre las mismas. Voy al chat para que me indiquen si es que hay alguna pregunta. ¿Lo tenemos? Vamos con el siguiente entonces. El ejemplo 3. En un préstamo que se solicitó por 20.000 soles, se canceló 21.690,49. Si la tasa efectiva anual que el banco cobró fue 36%, determinar cuál fue el plazo al cual se otorgó dicho préstamo. En esta ocasión piden el N. Bien, vamos a poner los datos. Tenemos el préstamo, es el BA, valor actual, 20.000. Tenemos el monto pagado, es el BF, 21.690,49. Y nos dan la TA, la tasa, que es 36%. Con esta información nos piden el plazo de la operación. Vamos entonces a averiguar el plazo. Ahora, el plazo habitualmente se da en días, lo que normalmente se hace. ¿Qué información o qué datos tenemos acá? Si es que queremos tener la representación gráfica de la operación, tenemos el valor presente, recibimos el préstamo, los 20.000, después de X periodo de tiempo, que es lo que vamos, pues pagamos capital más intereses. Y lo que se paga es 21.690,49. La pregunta en este caso es ¿cuál es el plazo de la operación? Bien, teniendo en cuenta que la tasa es conocida. Bien, esa es la cosa. Entonces, vamos usando las fórmulas. Y bueno, ¿cuál sería la fórmula? Aquella que calcule el N. Entonces, vamos a poner acá, de frente, cálculo del plazo. Y vamos a traer la fórmula que calcule el N. Ahí la tenemos. Vamos a hacer nuestro plan. Igual, el logaritmo de S entre P. LOG, abro paréntesis. El valor S, el valor futuro, 21.690,49. Dividido entre el valor P. El valor P son los 20.000, cierro paréntesis. Todo dividido entre el logaritmo de 1 más I. Logaritmo, abro paréntesis, 1 más I. Ojo, que en esta oportunidad la I que tengo es la anual. Por lo tanto, el plazo que sale son años. Marco 36%, cierro paréntesis y le doy aceptar.
Y entonces el plazo resultante me da 0.26. Yo debo saber que ese plazo está en años. Entonces, ahora, transformando a días. Transformando a días. Voy a multiplicar este plazo, que yo sé que está en años, porque he ingresado la tasa anual, por 360, que es el número de días que hay en un año. Y entonces el resultado me da 95. En verdad ahí hay una fracción, ¿no? Pero redondeando 95 días. $95. Este cálculo lo podemos resolver usando una función de Excel que se llama P-duración. Usando la función P.duración. También, de frente, vamos a hacer el cálculo del plazo. Pero esta función de duración la vamos a traer, que calcula el plazo. Esta función tiene un detalle. Si nosotros en esta función ingresamos la tasa anual, el plazo saldrá en años. Si ingresamos la tasa diaria, el plazo saldrá en días. Si ingresamos la tasa mensual, el plazo saldrá en meses. Bien, eso depende de cada uno. Ahora, transformar la tasa que tengo de anual a diaria, pues implica hacer una fórmula de la tasa equivalente. Creo que más fácil sería calcular el plazo en años y después multiplicarlo por 360. Eso es lo que voy a hacer. Entro al menú financiera y ubico la función P-duración. La función P-duración tiene tres argumentos: la tasa, el valor actual y el valor futuro. Ingreso como tasa el 36%, que es la tasa anual. Inmediatamente yo ya sé que el plazo saldrá en años. Ingreso el valor actual, que son los 20.000 soles. Y luego ingreso el valor futuro, que son los 21.690,49. Aceptar. Observo que me da una fracción, 0.26, igual que en el anterior. Entonces ahora voy a hacer lo mismo, porque normalmente el plazo en nuestro sistema financiero se expresa en días. En todo caso, el plazo no se expresa fraccionado, ¿no? Se expresa siempre en enteros. Entonces multiplicamos este 0.26 años por 360 y entonces obtendríamos el plazo en días. Bien, recuerden que esta función P-duración es una función que viene a partir del Office 2013. 2013, 2016. No está en Office anteriores. Bien, voy al chat un instante para que me indiquen si es que hay alguna duda. Gracias, Oscar. Vamos entonces con el último. El ejemplo 4. En una operación financiera, por un préstamo de 90.000 soles a 45 días, se pagaron intereses por 3.866.04. Se desea saber cuál fue la tasa efectiva anual que el banco cobró por la operación. En este ejercicio nos piden la tasa de interés. Ya vimos que Excel trae varias funciones para calcular la tasa de interés. Vamos a plantear los datos. Tenemos el préstamo
ese es el BA, 90.000 soles. Tenemos el plazo, este es nuestro NPER, 45 días. Y tenemos ahora los intereses. No hay nomenclatura en el menú financiera para los intereses. 1866.04. Con esta información, lo que se pide es determinar la TA, la tasa efectiva anual. Bien. Vamos a terminar también haciendo el gráfico para que esté completo. El préstamo es un valor presente, por lo tanto, en el momento presente recibimos los 90.000 y en el futuro, ¿qué debemos pagar? Capital más intereses. En esta oportunidad, como dato, nos están dando solamente los intereses, que vendría a ser un valor futuro, ¿verdad? Pero vamos a agregarle después el capital, que sería entonces el monto a pagar, ¿verdad? Bien, entonces aquí tenemos por ahora el importe de los intereses. Listo. El plazo de la operación, 45 días. Listo. Usando las fórmulas, tendríamos primero el cálculo de la tasa de interés. Cálculo de la tasa. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a nuestras fórmulas. Y sería esta fórmula de acá. I minúscula es igual a I mayúscula entre P. Esta es la fórmula que nos conviene. La voy a colocar acá. Y voy a ejecutar el cálculo. Intereses entre capital inicial. El resultado me da la tasa de interés que corresponde al plazo de la operación. Eso es lo que me da I entre P. Pero esa tasa es una tasa de 45 días. Y yo lo que necesito calcular es la TEA. Entonces ahora tengo que hacer la conversión a tasa efectiva anual. Y para ello usaré la fórmula que convierte una tasa efectiva en otra tasa efectiva. La hemos usado ya en los ejercicios anteriores. Entonces, esta fórmula es la que yo voy a usar para convertir esta tasa de 45 días en una tasa efectiva anual. Hacemos el cálculo. Igual, paréntesis, 1 más I. Y en esta oportunidad es la tasa efectiva de 45 días que calculé. Cierro paréntesis, elevado, abro paréntesis, a la A sobre B, donde A es el periodo en días de la tasa que busco. Como busco la tasa efectiva anual, A es 360, dividido entre B. B es el periodo en días de la tasa que tengo. Tengo la tasa de 45 días. Cierro paréntesis y resto 1. Y entonces, nuestra tasa efectiva anual en esta operación es 40%. Este mismo cálculo lo podemos resolver usando la función, veamos, en nuestras funciones. Tenemos 1, 2, 3, 4 funciones para la tasa. Pero como esta es una operación de un solo pago, entonces la función RRI es la indicada. Voy a usar la función RRI, pero
yo quiero en un solo paso calcular la TEA. Cálculo de la TEA. Acá lo puedo hacer en un solo paso. Atención, en un solo paso lo voy a hacer. Porque no voy a ingresar el plazo en días, sino el plazo en años. Por lo tanto, el resultado será la tasa anual. Veamos. Entro al menú y selecciono RRI. RRI tiene tres argumentos: el plazo, el capital inicial y el capital final. Y acá la lógica es, si yo ingreso el plazo en días, la tasa resultante será la diaria. Si ingreso el plazo en meses, la tasa resultante será la mensual. Como yo quiero la tasa anual, voy a ingresar el plazo que tengo en años. Es decir, 45 dividido entre 360. Ya tengo el plazo en años. Ahora ingreso el valor actual, que son los 90.000, e ingreso el valor futuro. ¿El valor futuro qué cosa es? El valor actual más los intereses, ¿cierto? Listo. Y tengo la tasa efectiva anual de 40%. Entonces, esto de acá son los intereses y entonces el monto a pagar, pues es la suma, ¿no?, del capital inicial más los intereses. Bien, entonces hemos usado, en resumen, BF, por diferencia hemos calculado los intereses. Hemos usado también RRI, que calcula la tasa de interés. Y hemos usado para el plazo P duración. Y también, si no me equivoco en el segundo, hemos usado BF plan, que también calcula el valor futuro. ¿Listo, amigos? Voy al chat a ver si tienen alguna pregunta sobre los 4 ejercicios que hemos hecho. ¿Sí? ¿Todo ok, Oscar? ¿No hay preguntas? Para el BF plan, en la matriz de intereses, ¿pueden existir dos valores iguales? Sí, mira. Acá en BF plan, yo podría poner la tasa de 6 también acá. Y observa, este resultado y este resultado deben ser los mismos, con lo cual estaríamos confirmando que sí se puede, ¿correcto? Voy a repetir el 6 y este resultado, que es el saldo final en mi cuadro de fórmulas, debe ser el mismo que en BF plan. Aceptar. Ahí está, 176.967. De hecho, si repito el 6 también acá, 178.652, 178.652. ¿Ves? Sí. Pero ojo, se entiende que este 6 tiene la misma vigencia que este 6 y que este 6, en verdad, en la misma tasa, ¿no? Lo que quiero decir es que las tasas tienen que tener vigencias igual. ¿Qué pasa si este 6 dura un año, 5.50 medio año y 5 2 años? Ya no, BF plan ya no aplica. Bien, entonces me despido. Espero que haya servido estos 4 ejercicios que hemos resuelto. Y nos vemos para la siguiente. Gracias, amigos. Que descansen.